Les invito a que disfrutemos este tema titulado Disfruta tu nueva identidad. Para iniciar vamos a buscar la carta a los Efesios en el capítulo 5 y mediante los primeros versículos que vamos a ver de Efesios 5 vamos también a recordar, revalorar y meditar más profundamente sobre lo que Pablo dice que somos nosotros. Y Pablo lo dice porque el mismo Espíritu de Dios se lo dijo a él, lo convenció y lo llevó a experimentar. Tal como les había indicado, vamos a Efesios 5, versículos 8 al 10, y hago la siguiente lectura. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Antes y después. Eso es lo que describe Efesios 5, el 8 al 10. ¿Quién éramos nosotros antes? ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué dejamos atrás y qué tenemos en el presente? ¿Qué nos ofrecía el mundo antes y era lo que nos daba la confianza? Pero también qué conocimientos, criterios, conceptos de vida nos enseñaba el mundo y que nos tenía entenebrecidos, nos tenían en oscuridad. Y tal era esa oscuridad que por eso tropezábamos, sufríamos y se nos caían los grandes planes que teníamos. Muchos planes se nos cayeron porque los hacíamos en la oscuridad. Y cuando uno camina, corre, salta en la oscuridad, lo más seguro es que se golpea y se cae. Pero ahora que somos luz en el Señor, porque la luz no es nuestro entendimiento humano, sino lo que el Señor nos va mostrando, entonces obviamente ya no vamos a estar brincando, tropezando, saltando, corriendo en las tinieblas, sino más bien vamos a andar como hijos de luz y por eso vamos a saber dónde andar, cómo andar y de qué manera, incluso hasta descansar, porque el Señor recuerden que nos invita también a descansar en Él. Entonces, obviamente, esto genera en nosotros, por el fruto que tenemos, que es bondad, justicia y verdad, esas actuaciones, esas actitudes, ese andar, bondad, justicia y verdad. Cosas que el mundo necesita, pero demasiado. ¿Por qué el mundo está mal? Porque hay maldad, injusticia y mentira. Hay maldad en la acción de mucha gente que sabiendo que necesitamos nos los quita, nos lo usurpa, lo destruye. Hay injusticia. Y esto lo vemos no solo en las relaciones interpersonales, sino ¿cuál es la gran queja? No hay justicia, por ejemplo, a los niños que estando en condición de riesgo, de mucho dolor, fueron abusados a través de los albergues, por poner un ejemplo que estamos viviendo muy actualmente. Pero también hay injusticia porque los villanos les dan todos los privilegios para no pisar una cárcel, más al inocente o al que no tiene los suficientes recursos le toca vivir calvarios. Y hay mentira, por supuesto que hay mentira. Y de hecho hemos estado advirtiendo los efectos de la mentira, cómo nos están vendiendo la mentira y cómo nos tenemos que preparar para vivir conforme a la verdad. Donde hay maldad, injusticia y mentira, hay dolor. Pero nosotros, por el fruto del Espíritu, debemos vivir en la bondad, la justicia y la verdad. Ya sabiendo que esto es agradable al Señor, debemos andar nuevamente, repito, como hijos de luz, disfrutar nuestra nueva identidad, porque es un tesoro conocer y poder vivir plenamente la bondad, la justicia y la verdad. A mí me gusta mucho Colosenses 1, versículo 2, y por tanto le pido que ya que estamos en Efesios vayamos un poquito más adelante a esa carta. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 2, Pablo tiene unas palabras que puede ser que pasen por nosotros por encima, sobre todo porque cuando comenzamos a leer una carta y están los saludos iniciales, la presentación, muchas veces pasamos el largo porque vamos a lo fuerte, vamos a donde está la doctrina, donde están las enseñanzas que sí pesan. Pero Pablo desde la primera letra y la primera palabra ya comienza a tener enseñanza para nosotros. Y dice Colosenses 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, sí está bonito el versículo porque tiene un saludo muy cordial y que ese saludo viene de parte de Dios también y de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero vamos a detenernos en esos dos primeros adjetivos que pone Pablo acerca de sus hermanos, santos y fieles. Eso tiene que ver con nuestra nueva identidad y eso lo recuerda a ellos. Santos es en griego antiguo original, hagios, que dice sagrado, físicamente puro,
sin culpa. Es alguien consagrado. Eso es lo que es santo. Dios nos lleva a ser nosotros personas físicamente puras, ya sin culpas, personas muy consagradas. Y cuando dice la palabra fieles, fiel es pistos. Fiel es alguien digno de confianza, es fidedigno, o sea, lo que dice esa persona, lo que hace esa persona, yo se lo creo. O sea que Dios nos llama a nosotros a tener una identidad pura, ya sin culpas, sin sombras, y ser personas muy confiables. Por eso es que recuerdo muy bien a un empresario que una vez me dijo, yo quiero a alguien de tu iglesia, porque si la gente de tu iglesia es como tú, entonces yo necesito a alguien de tu iglesia para que trabaje conmigo. Yo en ese momento le decía, Señor, gracias, porque parece que no te he entorpecido el trabajo, porque al final de cuentas la gloria es tuya. Pero a eso nos llama a nosotros la nueva identidad que Él nos da. Puros en nuestro mirar, puros en nuestros labios, de nosotros no hay palabras mentirosas, y que seamos confiables y fidedignos para los demás. Que seamos como esa persona que los demás digan, yo lo necesito. Vamos a 2 Corintios 5:20 y con esto después vamos a considerar algunos aspectos fundamentales. Y dice así 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores representantes. Yo represento a Cristo donde vaya, porque saben que el embajador no está en su despacho encerrado. El embajador está en su sitio, pero presto para en cualquier momento salir y dar la cara de quien representa. ¿Y a quién nosotros representamos? Por voluntad de Dios, porque esto no nos lo inventamos nosotros, sino Dios en toda su infinita y perfecta sabiduría decidió que nosotros seamos sus representantes. Así que ya por eso es incuestionable, somos representantes de Cristo porque Dios Padre así lo decidió y así lo vamos a hacer. Somos embajadores en nombre de Cristo y eso también nos da una identidad que tenemos que guardar, defender y valorar dentro en la embajada, en nuestra iglesia, en nuestra casa, pero también cuando estamos en misión y es cualquier momento que yo estoy afuera. Recuerdo que estaba una vez en el metro y había una muchacha que yo veía que la miraban de otra forma los varones y yo decía, yo no la puedo mirar de esa forma. La miraban de una forma lasciva y yo no puedo mirarla así. Primero, yo debo tener un corazón puro, pero también hasta me hice esta situación hipotética. ¿Y qué pasaría si en ese momento alguien está en crisis y necesita palabra de Dios? Si hay que anunciar el nombre de Cristo en ese momento, hasta tal vez esa misma muchacha decir, ¿qué hago? Porque en este momento estoy en duda. Y yo le digo, mira, en nombre de Cristo yo le digo esto. Y ella se me quedará mirando y que usted representa a Cristo, porque la mirada y los ojos que usted tenía clavados a mí no representan a Cristo. Entonces yo le decía, bueno, qué maravilloso hasta recordar esto, porque como yo soy embajador de nombre de Cristo, en ningún lugar puedo tener una identidad distorsionada de Cristo. No puedo estar mirando a la gente ni con odio, ni con desprecio, ni con lascivia, ni puedo tampoco proferir palabras mentirosas, groserías, vulgaridades y nada, porque no represento a Cristo si estoy haciendo esto. Pero tal como yo le había adelantado en el título de este tema, hoy no quiero que solamente hablemos de ejercer esa identidad, sino de disfrutarla, y ahí está el detalle. Muchas veces nosotros tenemos una preciosa identidad y no la disfrutamos. ¿Por qué no la disfrutamos? Porque mientras nosotros tenemos esta identidad que Cristo nos ha dado, muchas veces estamos rodeados de gente que no tiene esa identidad, es más, tiene la identidad contraria, maldad, grosería, burlas malintencionadas, a veces ni siquiera a nosotros, a los demás, pero igual nos molesta. Personas que hacen de las suyas, personas de mal sentir. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde yo digo que perdemos la prueba, porque a veces vemos demasiado la grama del vecino necio o malvado, vemos mucho el patio del vecino, vemos mucho el patio de la persona que está mal y no vemos nuestro propio patio. No vemos nuestra propia grama, no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Dejamos que cualquiera nos quite el gozo porque nos pone a pensar en esa persona malvada. No disfrutamos lo nuestro por estar mirando el mal de los demás. Miren, Proverbios 10:9 a nosotros nos dice que más bien debemos tener misericordia. Repito, Proverbios 10:9, y con las palabras que Salomón describe aquí, vemos que hay dos identidades claras. El que es hijo de Dios y que vive como hijo de Dios, el que actúa conforme a su condición y a la voluntad del Padre,
Y el que no lo es, el que no vive así, el que ni siquiera le interesa conocer la voluntad de Dios y mucho menos vivirla. Dice Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Como siempre les he insistido, para Dios hay dos cosas, lo bueno y lo malo, blanco o negro. No hay grises, no hay más o menos, no hay tibios. El Señor es muy radical, verdad o mentira. Entonces muchas veces perdemos hasta la misericordia porque vemos que el que pervierte los caminos de Dios será quebrantado, va a sufrir. Entonces ya no suframos por ellos, sino más bien intercedamos por ellos. O no dejemos que nos robe la calma, que nos produzca coraje, la identidad equivocada de ellos, porque eso les va a producir dolor. Más bien dar gracias a Dios y decir algo que me ha tocado decir con paz y con mucho júbilo. Gracias, Señor, porque estoy en el lado correcto. Porque estaba antes en el camino de los que lo pervertían, que pervertían la ruta, que decían mentiras, que no eran justos, que no eran bondadosos. Antes yo estaba en ese camino y fui quebrantado. Pero ahora estoy en el camino de integridad y por eso ando confiado. Entonces disfrutar la confianza de estar en lo correcto. Disfrutar la integridad que nos purifica, nos hace fiables, nos hace fidedignos, nos hace libres de culpa. Tenemos que disfrutar esto, tener más bien misericordia del malvado, el necio, el persistente en el mal que está cerca de nosotros. No dejemos que nos quite la calma, pero tampoco nos desconectemos. Porque si nos desconectamos y solamente vivo como rodeado de espejos y donde yo miro, estoy yo nada más, estoy mal. Más bien, para concluir, les invito a que leamos Lucas 8, versículo 17. Porque aquí vamos a ver qué ocurrirá y por qué tenemos que interceder por los malvados. Como les decía, en Lucas capítulo 8, versículo 17, se nos da una advertencia que nos debe llevar a la misericordia. Porque recuerden que los malvados siempre están ocultando cosas, siempre viven disfrazando las cosas, siempre viven armando escenarios para que sus malas intenciones y sobre todo el logro de sus malos objetivos no sea entorpecido porque se descubrió la verdad. Dice Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Por eso debo tener misericordia de los necios, los malvados, los que pervierten los caminos, porque nada hay oculto, y lo que ellos están haciendo a escondidas pensando que nadie lo va a descubrir, el mismo Señor lo va a exponer. Va a poner los spotlights, va a poner las luces, los reflectores para que sea manifestado. Va a salir a la luz. Entonces más bien decir, Señor, que se arrepientan a tiempo antes que pasen vergüenza. Pero mientras tanto, no hagas que yo también peque. En esta oración maliciosa, Señor, yo creo que los destruyas. Me da coraje ser así y más bien a veces pienso que estoy en el bando equivocado, el de los debiluchos, el de los nerds, el de los que se dejan y nunca son defendidos. Disfrutemos nuestra identidad y al disfrutar esta identidad la voy cultivando. ¿Saben qué? Mirar a los demás para orar, para interceder por ellos, para tener misericordia de ellos, pero no nos detengamos demasiado en ellos, en prestar atención a lo que hacen. Muchas veces yo cuando estoy en ambientes así, oro por ellos y vuelvo a mi tema. Es más, a veces me he tenido que tapar los oídos con los audífonos y poner adoración. Desvío la mirada de lo que estoy viendo que está mal y leo la palabra, busco toda la enseñanza de Dios para poder vivir lo que yo estoy viviendo, mi identidad con gozo. Yo quiero que oremos considerando esto y recordando también, estoy viendo demasiado la grama del vecino, la vida del compañero de trabajo malvado, del mal amigo y por eso no estoy disfrutando lo mío. Estoy descuidando lo mío y está saliendo maleza en mi corazón porque no estoy viviendo con gozo lo que el Señor ha puesto en mí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Nosotros estamos como seres íntegros viviendo en un mundo donde no hay integridad y muchas veces dejamos que esa falta de integridad a nosotros nos quite el gozo. Y nosotros somos luz, pero muchas veces también, viendo tanta oscuridad, dejamos que esa oscuridad nos llene de coraje, menospreciando lo que tú nos has dado. Porque si tú nos has dado este precioso regalo de una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, tenemos que disfrutarlo. Perdónanos porque muchas veces no disfrutamos, no cultivamos lo que hemos recibido por estar viendo al lado de los equivocados, pero ni siquiera para orar por ellos y ya, porque yo tengo que estar consciente de sus problemas para orar por ellos, para exhortarlos, para amonestarlos, para decirles cuál es el camino.
Pero luego que ya yo cumplo la misión, que es orar por ellos, enseñarles, exhortarles y ser ejemplo delante de ellos, entonces tengo que volver a disfrutar mi identidad. Ahí eso es como mi abrevadero, donde se me quita la sed de justicia, donde se me quita la sed de esperanza, donde se me quita la sed de gozo. Señor, gracias por este tema, porque seguiremos viviendo en un mundo de injustos, de necios, de malvados, pero disfrutando nuestra identidad. Vamos a cuidar lo que tenemos y vamos a enseñárselo a los demás. Por eso hoy te bendigo, te pido que nos bendigas con toda la sabiduría que debemos tener para nunca olvidar el precioso regalo que tú nos has dado. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.